Estamos en comunicación con Matías Vidal, abogado penalista. Matías, muy buenas tardes. Te saludamos Eleonora Müller, Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Gracias por esta Bienvenido. comunicación. Matías, bienvenido. Queremos preguntarte básicamente qué es un fideicomiso y por qué deciden abrirlo, en este sentido, allí en la provincia de Neuquén. Bueno, es una excelente pregunta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el fideicomiso es un contrato bastante común y muy utilizado cuando se lo utiliza bien. Lo podemos ver, por ejemplo, en lo que sería la construcción en pozo de departamentos, en barrios cerrados, para emprendimientos agrícolas. En principio es un contrato que está previsto justamente para que un grupo de personas destinen fondos y estos fondos sean aplicados a una finalidad previamente establecida en el contrato. Vendría a ser una especie de vaquita, pero digamos que con un soporte jurídico mucho más sólido. La pregunta de por qué se decidió inscribir en Neuquén, eso es una gran incógnita y te juro que hasta el día de hoy yo no puedo darte una respuesta cierta a eso, porque en realidad, en rigor, si nos ceñimos por la normativa de la IGJ, de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires, correspondería su inscripción allí. Entonces, lo cierto es que únicamente confiando en las palabras del abogado que salió a hablar, quien hizo mención a las mayores facilidades administrativas, uno podría decir, bueno, este es el verdadero motivo. Podríamos suponer también alguna cuestión de índole fiscal o tributario, pero tampoco queda demasiado claro cuál es la verdadera razón. Pero doctor, ¿cuáles son los plazos que se estipulan para conformar un fideicomiso? ¿Demora tanto administrativamente que si uno, digamos, lo inscribe en una provincia en donde, según trascendió y de acuerdo a lo que dijo el abogado, tenían acercamiento con ciertas autoridades que pudieron agilizar los trámites? ¿Cuánto demora hacer un fideicomiso si se hiciera en la provincia de Buenos Aires? Bueno, esa es la cuestión. La constitución, la creación del fideicomiso es un trámite relativamente rápido, porque no es ni más ni menos que un contrato. Uno lo realiza de manera privada, lo hace firmar en una escribanía para darle un mayor soporte documental, digo, al ser instrumento público, y este contrato luego se inscribe en el registro. No es que se crea en el registro, se inscribe. Y esto va a depender obviamente de la carga de trabajo y demás, pero suelen ser plazos relativamente rápidos y guardan correlación los de la provincia de Buenos Aires con los de la provincia de Neuquén. Por eso insisto, yo no creo que sea esta la verdadera razón. Evidentemente será por cuestión quizás de comodidad o que los abogados que participaron tienen domicilio allí, pero efectivamente no hay una... No se explica meramente por los plazos procesales porque estamos hablando de los mismos. Es cuestión de simplemente algunos días hábiles, 48 horas, 2, 3 días hábiles. Digo, esto es lo que está declamado en la normativa, obviamente que después en la práctica puede extenderse un poco más, pero definitivamente no hay mucha diferencia entre hacerlo en Buenos Aires y hacerlo en Neuquén. ¿Qué debería haber hecho, digamos, Santi Maratea y todo su equipo? ¿Tendrían que haberlo, no tendrían que haber abierto un fideicomiso, sino otro tipo de alternativa? Bueno, a ver, el contrato de fideicomiso es un contrato válido y me parece que está bueno para este tipo de negocio jurídico. Lo que pasa es que tiene que estar bien hecho y hay que ser muy prolijo cuando se va a mover semejante volumen de plata, Claro. de dinero. Desde mi punto de vista, lo cuestionable es lo que desde los medios están señalando, que es el hecho, bueno, primero, de que en principio no tiene inscripción en un registro, ni siquiera en el de Neuquén, según los trascendidos. Meramente se inscribió en una escribanía de forma privada, entonces que estamos incumpliendo uno de los requisitos. Se está incumpliendo el requisito de la jurisdicción, debería haber sido en Buenos Aires. En tercer lugar, por lo que dijeron los abogados que salieron a hablar y que son parte del contrato, han manifestado, dijeron, que las personas que están aportando dinero no serían parte del contrato, tampoco lo sería independiente, y esto desde mi punto de vista es una grave irregularidad, porque estamos desprotegiendo a los aportantes. Entonces, lo cierto es que si uno quería hacer esto de forma prolija, se debería haber publicado este contrato, se debería haber informado previamente a todos los donantes que iban a estar participando de este tipo de operación, también se debería haber informado con anticipación. Bueno, miren que yo mi carácter de fiduciario, que fiduciario sería una especie de administrador, me voy a estar quedando con tanta plata porque es una actividad remunerada y a partir de ahora yo voy a cobrar por mis colectas. Si hubiera sido de este modo, creo que no, nada hubiera
habido para cuestionarle. El tema es que el factor sorpresa, una vez que la gente donó el dinero, ahí nos enteramos que Santi Maratea se va a quedar con un 5%, que no está claro si es un 5% más gastos, si ese 5% incluye gastos. Entonces, lo cuestionable no es la elección del fideicomiso como estructura, sino la forma en que se implementó en este caso en concreto. Sobre todo que hasta el momento no vimos el dichoso contrato, entonces Claro. no sabemos qué es lo que efectivamente se plasmó. Radican las irregularidades. Ahora, ¿es necesario hacer el fideicomiso? ¿Qué otro marco legal se le puede dar a esta cadena de donaciones? Porque recién hablábamos de que, bueno, el fideicomiso tiene que tener un administrador y diferentes partes que forman parte de este contrato. Suena un poco complejo, casi imposible pensar en que Correcto. todos los donantes puedan firmar este fideicomiso, porque son innumerables hinchas de Independiente y fanáticos que van donando. ¿Qué otro marco legal se le puede dar? Bueno, podría haberse constituido una fundación, una asociación sin fines de lucro. También se podría haber seguido manteniendo la misma modalidad, donde Santiago Maratea recibía el dinero en su cuenta personal y después la transfería. Desde mi punto de vista, la creación del fideicomiso tiene que ver justamente con el deseo de empezar a monetizar este pasamanos, esta operatoria, justificándolo en que la función del fiduciario es remunerada. Pero, insisto, había vastas opciones. La cuestión es que sea cual sea la que se elija, se tiene que ser muy prudente, muy cuidadoso, se tiene que ser claro, transparente, porque en definitiva se está manejando dinero ajeno. Eso es lo que no podemos obviar. Ahora, doctor, entonces tranquilamente Santiago Maratea podría haber recibido las donaciones, publicarlas incluso, digamos, como para que sea más transparente el proceso, y luego transferir directamente ese monto a las cuentas del Club Independiente para que empiecen a saldarse las deudas, o él mismo empezar a saldar las deudas en nombre de Independiente. ¿Se puede hacer esa gestión de esa manera sin que tenga que dar mayores explicaciones a la justicia? A ver, es la forma en que él se venía manejando hasta este momento. Él hacía las colectas, las recibía en su cuenta personal y después las destinaba a la finalidad que había hablado. Cuando él quería quedarse con dinero, decía de forma graciosa, juguetona, bueno, voy a hacer una colecta para comprarme algo muy caro y muy frívolo. Y la gente que quería donarle a Santi Maratea, como premio, se lo donaba directamente. Acá la particularidad fue que se implementó esta estructura que sí, efectivamente, tiene un marco legal que le permite al fiduciario quedarse con un porcentaje por la intermediación. Por eso entiendo que se está recurriendo a esta figura, porque te permite justificar ese porcentaje que le corresponde al administrador. Lo que pasa es que no fue pactado entre ninguna de las partes. Mejor dicho, Claro. fue pactado entre Santi Maratea y su abogado, porque son los que componen el contrato, fiduciario y fiduciante. Pero las personas que están aportando dinero, la verdad es que se están topando con esto. A posteriori, ex post, que enviaron las sumas, se están desayunando con que, bueno, efectivamente, parte de ese dinero va a ir a las manos de Santiago Maratea. Y yo no Claro. sé si todos los donantes están de acuerdo con esto. Ahora, la AFIP dijo que iba a investigar a aquellos aportantes que hayan enviado más de 200.000 pesos. ¿Qué repercusiones, qué consecuencias puede haber para estos aportantes, Matías? Bueno, por supuesto que acá lo que tenemos es un gran volumen de dinero, de un gran volumen de personas. Es normal que a la AFIP le llame la atención. Lo que van a tratar de determinar, entre otras cosas, es cuál es el origen de los fondos y que haya una correlación entre la destinación de ese volumen de dinero y su perfil económico. Es decir, quien esté haciendo estas transferencias hoy en día por esos montos va a estar bajo la lupa de la AFIP en el sentido de que va a tener que poder coincidir su capacidad económica con su actividad económica en cuanto a gastos. Después existe la posibilidad, porque también trascendió, que se vaya a auditar el propio fideicomiso en sí, además de obviamente los requerimientos que está haciendo la IGJ, y tengo entendido también que la Unidad de Información Financiera, la UIF, está trabajando sobre esto. Es lógico cuando se me mueve semejante volumen de dinero, pero digamos que respondiendo a tu pregunta, en concreto se va a comparar la capacidad de gasto con el perfil económico declarado de los aportantes. Está bien, como cuando alguien viajaba al Mundial Claro. y tenían que de alguna forma investigar de dónde salían los fondos para llegar a Qatar. Exacto. Doctor, en relación al fideicomiso, para que queden claro, ¿quiénes tienen que firmar este contrato? Claramente Santiago Maratea, que es el que pone la cuenta bancaria, pero ¿quiénes más tienen que firmar este contrato? Bueno, hagamos un repaso rápido sobre los sujetos. La idea es la siguiente. El fideicomiso lo que implica es la creación de un patrimonio, se llama patrimonio de afectación, es decir, un patrimonio que no es ni tuyo, ni mío, ni de Santiago, ni Independientes. Es un fondo común.
que se crea con el dinero que aportan los fiduciantes, que son aquellos que justamente tienen la expectativa de recibir el dinero al término de la operación, a excepción de que el contrato prevé un beneficiario, que en este caso debería haber sido independiente. El fiduciario es la figura que va a cumplir las veces de administrador. Entonces, ¿qué tenemos en este contrato según lo que suelen decir los abogados? Únicamente fiduciario, Santiago Maratea; fiduciante, un tal Pepe, que es el abogado que está dando la cara por el estudio jurídico, y nadie más. Tenemos un contrato de fideicomiso muy básico, en el cual en principio no habría beneficiario y tampoco habría fiduciarios adherentes, que esto es lo que para mí resulta muy cuestionable. ¿A qué me refiero con esto? El que está aportando dinero al fideicomiso, justamente por la propia definición, entraría en esta categoría de fiduciante. Uno cuando quiere contratar un servicio de telefonía, de internet, de lo que sea, obviamente no se pone a negociar con la compañía el contrato, pero por lo menos el contrato le es expuesto y uno lo tiene que aceptar en el apartado de términos y condiciones. Deberían haber hecho algo similar para que el fiduciante, es decir, la persona que hace la transferencia, también ingrese a ese contrato y tenga derechos resguardados. Entonces, en principio acá lo que tenemos es Santiago como fiduciario, a un tal Pepe como fiduciante, y no tenemos más figuras. Tenemos un contrato que está armado con lo más básico. Y el problema para mí es que justamente al ser un contrato básico, frente a un negocio jurídico complejo, hay un montón de aspectos que no se están previendo, y ahí es donde radican las irregularidades. Ahora, doctor, ¿de qué forma se puede legalizar, digamos, de forma, digamos, si se quiere, en el tiempo, ¿no? Digamos, claro, digamos, aquellos que ya han donado quedan fuera de este marco, digamos, si no tendrían que ahora, de alguna forma, acceder a ese contrato y firmarlo? Bueno, a ver, no es retroactivo, sin duda, a eso me refiero, lo que esa es la palabra. Sí. Sí, comprendo. Estamos en un problema, sin duda, porque lo que ya se hizo, si no se hizo de forma prolija desde lo vamos, ahora lo que queda es tratar de corregirlo. Claro. En primer lugar, habría que exponer este contrato, debería inscribirse este contrato, porque esto tampoco es algo menor. Trascendió, escuché por ahí, que caería el fideicomiso si no se inscribe debidamente. No es que vaya a desaparecer el fideicomiso, pero pierde toda eficacia jurídica frente a terceros. Es decir, existe y a la vez no existe. Estaríamos, que es donde estamos ahora, es un contrato de fideicomiso que no tiene validez frente a terceros hasta tanto no se inscriba. Entonces, inscribirse, punto número uno; informarse a todos los que hicieron los aportes de dinero, publicarse, y yo lo que les sugeriría justamente es que se invite a los que ya hicieron transferencias de dinero a que presten conformidad al contrato, como para tratar de sanear un poco esta situación irregular en la que estamos hoy parados. Muy bien, Matías, gracias por esta comunicación con nosotros y aclararnos un poco lo que está ocurriendo con este fideicomiso creado por Santi Maratea. Un abrazo grande.